Buenos días. Sesión del grupo O1, febrero 10 del 2021. Electricidad y electrónica básica, segundo semestre del 2020. Bien, jóvenes. Hoy vamos entonces a empezar el contexto del modelo monofásico, fase neutro. Si el sistema y las cargas se balancean, se tienen todas las cargas como trifásicas. El balanceo específico de las cargas son para cargas monofásicas, fase neutro y fase-fase. Eso es un poco lo que sucede aquí. Importante tener en cuenta que esta columna que se llama balancear, pues no se puede perder de contexto de esta columna, que es la que describe el tipo de carga. En mi caso personal, eso es lo que sucede. ¿Ven? Yo en una sola columna identifico el número de cargas por tipo. Es decir, si observan, las dos primeras son monofásicas, lo que quiere decir que este es el total de cargas balanceadas. ¿Por qué sé que son balanceadas? Porque son múltiplos de 3. Como ya sé que son cargas monofásicas, pues indiscutiblemente que el número que va a aparecer aquí es el número de cargas monofásicas que necesitaría. Cualquiera pudiera decir que hace otra columna donde dice total de cargas trifásicas, equivalentes si lo quiere. Y entonces, si es total de cargas trifásicas equivalentes, esta no debería ser 3, sino 1. Y esta no debería ser 9, sino 3. Por eso es que yo siempre he insistido e insistiré que el montaje de la hoja de cálculo depende de la habilidad que usted tenga para hacer la interpretación de la información. Si usted toma un referente de esto y hace una réplica, pues indiscutiblemente que es posible que cometa errores si no hace el asocio de la información. ¿Ve? Si deja suelta esta columna, ¿ve? De esta columna, pues obviamente entenderá, pudiese perfectamente cualquier persona entender que este es el total de cargas trifásicas y no necesariamente es así. Está respetando el tipo de carga. ¿Ve? Esto es nuevo en esta hoja. Yo lo único que quise aquí es, por el tipo de carga, establecer cuál es la impedancia que corresponde. ¿Ve? Efectivamente, no solo la habilidad conceptual es la que me ha permitido hacer esto, sino la habilidad del manejo de Excel, que no es otra cosa sino manejar qué representa la función sí. Y simplemente le estoy haciendo una pregunta: si esto es monofásico y esto es 220, obviamente entiendo que es una carga que está interconectada en Rn. Y aquí estoy calculando directamente el valor de la impedancia Rn. Obviamente, aquí lo que estoy diciendo en este caso puntual es directamente voy a calcular la impedancia. ¿Ve? Usted está viendo la ecuación y está viendo la forma porque se la estoy presentando. Es posible que la entienda, es posible que no la entienda, es posible que pretenda copiarla igual y es posible que no le salga. ¿Ve? Porque básicamente depende de lo que está en la hoja. Pero lo que sí se puede, con esto lo que quiero mostrarle, no es que soy un gran habilidoso en el manejo de Excel. No, no, no. Indiscutiblemente que la invitación es a que si usted se proyecta desde su época universitaria a desarrollar herramientas de Excel o a hacer interpretaciones conceptuales utilizando una herramienta sistémica como Excel, pues sus comprobaciones y sus verificaciones van a ser mucho más puntuales y precisas. Y ese es un poco el propósito de eso. Entonces, esta es una impedancia individual que respeta si la carga es monofásica operando a tensión fase-fase.
Usted perfectamente puede tomar el dato de la potencia. Mire, podemos tomar el dato de la potencia. ¿Ve? 5.6 exponente a la 3 y lo divido. Es una carga monofásica fase-fase. Necesita la tensión fase-fase. La división sería paréntesis 380 por 0.8, que es el factor de potencia, y con eso encuentro la corriente. Y si tomo 380 y lo divido entre esa corriente, debería darme la impedancia individual. Me da 20.62857. ¿Ven? Si tengo la impedancia individual y entiendo que esta columna implica es el número de cargas monofásicas fase neutro balanceada que equivalen a 3 cargas en configuración delta, pues sé que 3 de las cargas monofásicas fase-fase deberán estar puestas entre R y S. Si ya calculé a R y S, pues yo lo que estoy haciendo aquí es interpretar que esto no es 9 para dividir a esto, porque si 9 divide a 20.647, lo que está indicando es que estoy poniendo las 9 cargas entre R y S. Si conecto las 9 cargas entre R y S, pues básicamente lo que estoy haciendo es desbalancear el sistema. No he comprendido entonces lo que significa el balanceo. Entonces esta columna no es otra cosa que sino tomar estos 20 y dividirlo entre 3. Y eso por calculadora me da 6.87619. ¿Ve? ¿Qué es este dato? Pues sé que son 3 cargas equivalentes en delta. Ya tengo la RS acumulada por tipo de carga. Si tengo la RS acumulada y entiendo que el balanceo de las cargas me da una delta, o 2 o 3 deltas, como en este caso particular, pues lo único que tengo que entender es que una delta se puede convertir a una Y si tomo la impedancia RS y la divido entre 3, porque el sistema está balanceado. O sea, la distribución uniforme de carga implica que la impedancia acumulada RS en magnitud tiene 6.876, que entre S y T la impedancia acumulada tiene en magnitud 6.8761, y que es el mismo valor y el mismo ángulo entre T y R. Y esas 3 impedancias acumuladas reflejarán una única carga trifásica acumulada en delta. Y cuando el sistema está balanceado, que es cuando las 3 impedancias del componente equilibrado o balanceado, que en este caso es utilizando equipos monofásicos, lo llevo a un equivalente acumulado único, equivalente acumulado trifásico en delta, pues obviamente sé que la relación entre, la relación entre, Profe, señora, qué pena. Lo que pasa es que una compañera está en sala y me está escribiendo que si le podría decir que la ¿quién, deje entrar, por favor. quién es tu Eliana compañero? Cobos. Ya le di entrada. ¿Ya? Ah, vale. Sí. Gracias, profe. Ok. Entonces, en este caso puntual, uso el concepto de conversión del taller. Y el concepto de conversión del taller es una Z equivalente Y. Es la tercera parte de la Z equivalente en delta. Y eso es lo que vuelvo a hacer. Divido entre 3. Y esa última división entre 3 es producto de la conversión. Entonces me da 2.2920. Yo le leo lo que estoy obteniendo en calculadora. Usted está observando lo que se ve en la pantalla. ¿Ok? Eso es lo que se hace. ¿Ve? Eso es lo que se pidió para los 4 tipos de carga. 4 tipos de carga. ¿Ve? Debe ser capaz de modelar los 4 tipos de carga. En su caso no aparecen sino 3. Pues entenderá que esto se ve como una delta equilibrada, ¿ve? Pero también se analiza como una monofásica. Lo analicé como una monofásica, lo quiero analizar como una delta equilibrada, pues puedo trabajar con este dato. Mire. Si tomo 50.36, lo elevo a la 10 y lo divido entre raíz de 3, porque esta potencia
es la potencia trifásica del conjunto de las 9 cargas monofásicas, pero es una potencia trifásica. Puedo utilizar la ecuación de raíz de 3. Si utilizo la ecuación de raíz de 3, multiplico por 380, multiplico por 0.8 para dividir a la potencia. Y lo que voy a calcular es la corriente de línea, 95.64. Es una corriente que viene por la línea 95.64, ¿ve? Que es la misma corriente que vendría por la línea hacia una Y, equivalente. Pero por ahora es la corriente que viene por la línea hacia una delta, equivalente por el balanceo. Si quiero calcular la impedancia, dividir esa corriente entre raíz de 3 me daría la corriente acumulada que pasa por la ZRS acumulada, 55.219. Y si tomo 380 y lo divido entre esa tensión, entre esa corriente, perdón, obtengo 6.881. Mire que con el dato de potencia trifásica y entendiendo cuál es la configuración de esa potencia trifásica, perfectamente te puedo encontrar la impedancia acumulada. Si tengo la impedancia acumulada y sé que son 3 cargas equivalentes, multiplico esa impedancia acumulada por 3 y obtengo la impedancia individual. ¿Sí? Ahora, como ya tengo la impedancia individual, perdón, la impedancia acumulada de la delta, utilizo la conversión delta y divido 6.8816 entre 3 y obtengo la impedancia equivalente acumulada de esa Y, de esa delta, que se vería como una equivalente Rn que va para el equivalente monofásico fase neutra. Les muestro las diferentes formas, porque si usted va a utilizar una herramienta como Excel, pues utilícela en su beneficio. No se limite, ¿sí? Si usted se decide limitar, pues ya ahí sí es muy difícil proponerle una cosa diferente. ¿Ve? Ahora, mire lo que está puesto en este caso. ¿Se acuerda el 95.63? Pues aquí se trabaja con la potencia trifásica, se obtiene la corriente de línea acumulada. Esa corriente de línea acumulada viene hacia la delta, pero también viene hacia la Y equivalente. O sea, si la conversión delta Y se hace, esta corriente sería la corriente que pasa por la Z acumulada. La impedancia equivalente Y quedaría entre R y N, lo que quiere decir que necesita la tensión de R y N. Y entonces, si tomo 220 y lo divido entre 95.6331, obtengo la impedancia fase neutro equivalente. Y este dato que está aquí debe parecerse mucho a este dato. Este dato lo calculé obteniendo la impedancia individual, luego la impedancia acumulada, luego haciendo la conversión delta Y. Después de hacer la conversión delta Y, encuentro la conversión delta Y y encuentro la impedancia equivalente. Dayana, si no encuentro un error de digitación, debe haber un error en la información que le proporcionaron. Y me imagino que si está encontrando una cifra diferente, podrá justificar por qué se presenta esa cifra diferente. Justifíquelo y tiene la respuesta a su pregunta. ¿Le parece? Ok, Dayana. Profe, es que ya lo verificamos. Señor. Es que ya lo verificamos y también pusimos, o sea, vimos otra vez su clase y pusimos todos sus datos y da igual lo que usted tiene. Entonces creo que no es un error de, sino no sé si se pueden reorganizar los equipos o tienen que Pero, tomarse así en orden. pero ¿por qué reorganizar, no?
así como está. ¿Ve? O sea, usted dice que tomaron estos datos, se hicieron y sigue dándole la cifra. ¿Sí? ¿A eso se refiere? Sí, o sea, tomamos los suyos como para ver si era que era un error, o sea, a ver si era un error de nosotros Pues ustedes en toman la estos datos y digitación al tomar estos datos con este desperdicio les da 2378. ¿Sí? Sí, sí, señor, ajá. Ok, ¿se da cuenta que el último equipo no tiene porcentaje de desperdicio? Sí, señor, pero por eso usted lo tiene como los datos, o usted lo puso así, No, 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 o los datos. este es el dato de desperdicio que proporciona el problema, que es el mismo dato de desperdicio que se les proporciona a ustedes. ¿Sí? O pues, es decir, en el modelo suyo, modelo que les tocó el caso, en ese modelo se entrega una columna con desperdicio, ¿sí o no? Sí, señor. Ok. Lo que pasa es que tal vez usted, en el caso suyo, tiene un valor de desperdicio aquí y están obteniendo esta cifra y esta cifra de salida, pues si le dieron esta cifra y no le dieron la cifra con el desperdicio, pues le están dando la cifra de entrada al equipo 15, no la de salida. Ya entiendo, sí. Voy a revisar. Ok, gracias. Bien. Bien, entonces, en este caso puntual, retomo. Bien. Entonces, mire que yo procuro, pues, ya esto es una práctica vieja, una maña vieja, no encontrar la ruta por un solo camino. ¿Ven? En este caso, para calcular la impedancia individual, utilicé datos individuales de las máquinas. Y luego apliqué el concepto después de lo balanceo y encuentro la acumulada. Y esta acumulada, las que me dan equivalente en delta, aplico la fórmula de conversión de delta Y obtengo. Porque si usted observa, por ejemplo, esta sería una trifásica en Y. Mire. La acumulada y la equivalente son iguales, ¿verdad? Tienen que ser iguales, porque esta acumulada es entre R y N. Luego esto sería la equivalente en y la llamo equivalente en Y porque lo que representa es la impedancia acumulada de cada carga, el del grupo de carga que se interconecta del número de equipos que tengo en proceso, ¿ve? Para sacar el equivalente monofásico. Y esto que está aquí es el equivalente monofásico. Y este equivalente monofásico lo estoy sacando en función de la potencia trifásica. La potencia trifásica tiene como común la ecuación para la delta y para la y. La potencia trifásica en una delta es raíz de 3 veces tensión fase-fase corriente de línea coseno del ángulo de la impedancia, que es la misma expresión para la y. Raíz de 3 veces tensión fase-fase corriente de línea coseno del ángulo de la impedancia. La diferencia es que en la delta, la tensión fase-fase es la que está sobre la impedancia. La corriente de línea no pasa por la impedancia. La corriente de línea tiene una raíz de 3 veces, una relación de raíz de 3 veces con la corriente fase-fase, ¿no? Y la corriente fase-fase sí es la que pasa por la impedancia. En el caso de la configuración Y, la corriente que viene por la línea es la corriente que pasa por la impedancia acumulada de Rn. La tensión a la que está sometida en Y no es la tensión fase-fase, es una tensión que depende de raíz de 3 veces la relación de la tensión fase-fase, que es la tensión fase neutra. Esas son las únicas diferencias. Y entonces resulta que si la ecuación es común, pues yo puedo calcular directamente la corriente de la línea y pensar todas las cargas en Y, porque si pienso todas las cargas en Y, pues lo que tengo que dividir es esta columna entre esta columna y me arroja esta condición. ¿Ven? Eso es todo. Si usted toma este dato y lo divide entre esto, le debe dar esto. Si toma este dato y lo divide entre esto, le debe dar esto. Y aquí, pues usted ya está pensando, porque para obtener un equivalente monofásico fase neutra,
deben existir dos condiciones. La primera condición es que el sistema esté balanceado, que eso es lo que representa esta columna. Y la segunda condición es que todas las cargas se vean como equivalente en Y. Ver todas las cargas como equivalente Y es tomar las cargas delta y verlas, convertirlas a Y. ¿Ve? Eso es lo que quiere decir eso. Usted se puede saltar el paso de convertir todas las cargas a delta si lo entiende, porque básicamente la corriente que viene por la línea es la misma corriente que viene por la línea para una carga en delta o para una carga en Y. Y la conversión de esa delta arrojará una impedancia que queda en el camino de la corriente, y eso es lo único que estoy haciendo ahí. Por eso esta columna, sacada con potencia trifásica acumulada y pensando todo el sistema en configuración Y, da muy similar o igual. Digo similar porque no es exactamente igual, ¿eh? Pero si usted mira, por ejemplo, el porcentaje de error entre 2.2940 y B2.3005 es por 100. 0.2825%. ¿Le parece que no hay precisión, no hay exactitud? Sí, exactitud no habrá, porque no son idénticos. Pero está dentro de un margen de error aceptable. 0.2% de error no significa nada. ¿Ve? Ahora, el demostrarles que por diferentes caminos se llega a la misma condición no es solo en esta asignatura. Esa es la vida profesional. El ingeniero verifica y valida. En la práctica, lo que no hemos hecho bien en la academia es soltarlos del libro. Para mí, soltarlos del libro quiere decir que resuelvan los ejercicios impares del libro de fulano de tal. Y entonces seguimos con ese mal hábito transferido de generación en generación, que no sigue funcionando, porque la dinámica de la ingeniería cambió. ¿Ve? Entonces usted puede, por diferentes métodos, le explico diferentes rutas porque es posible que en su grupo de trabajo estén analizando de diferentes formas el problema. No le condiciona a su compañero o a su compañera la solución que usted ve. ¿Ve? Compruebe que los dos caminos llegan al mismo punto. Por eso el trabajo en equipo de 3 es perfecto. ¿Ve? A menos que los 3 tengan casos diferentes y visualizaciones diferentes, y se los llevan al mismo resultado, pues aprenden mucho más, porque se dan cuenta que los otros llegaron por caminos diferentes. ¿Ve? Ok, si calcula, entonces esto representa la impedancia Rn equivalente monofásica de todo un sistema trifásico. Eso es lo que quiero destacar aquí. Porque necesitamos la parte real y la parte imaginaria. ¿Ve? Esto no es complejo, determinar el ángulo no es complejo, es coseno a la menos 1 del factor de potencia. Como solo estamos utilizando dos tipos de factores de potencia porque estamos considerando que en condiciones extremas el motor tiene el peor factor de potencia posible, 0.8. Recuerde que este es un dato general, ¿ve? Y en aquel que no es motor, pues es una máquina que se debe, por regulación, se supone que debería tener un factor de potencia de 0.9. Se supone, estamos haciendo suposiciones ahí. Por eso, el modelo se puede alejar de la realidad, pero me deja ver datos. Ahora, si me alejo de la realidad 3, 4 veces, pues no estoy representando ninguna realidad con ese modelo. Pero si me alejo de la realidad un 15, un 20%, en el caso particular de ustedes, incluso un 25, 30%, pues perfecto, tiene una cifra comparativa. Tiene cómo interpretar lo que el otro le está ofertando, el otro le está diciendo. Entonces, coseno a la menos 1 de 0,8 me da 36.87 y el otro me da 25.84. Con esa magnitud y ángulo tengo una componente real y una componente imaginaria. Y hasta ahí tengo una cifra que es interesante porque esta cifra representa la resistencia nominal equivalente del grupo de cargas balanceadas o del grupo de cargas trifásicas usadas.
como lo quiera mirar, es una impedancia equivalente de un grupo, no es una impedancia individual, es una impedancia equivalente de un grupo. Y representa un modelo RN. Recuerde que si encuentro características de RN, podré encontrar las mismas características en SN si desfaso menos 120 grados y las mismas características de TN si adelanto 120 grados en la variable de T contra la variable RN. ¿Ok? Con eso, pues volvemos un poco a este esquema. ¿Por qué volvemos a este, o por qué venimos a este esquema, perdón? Venimos a este esquema por una razón. Porque tenemos una impedancia equivalente donde la resistencia debe ser discriminada en una componente constante y una componente variable. Si esto representa la resistencia de la máquina, la construcción de la máquina implica que se utilizan conductores eléctricos y esos conductores eléctricos son materiales conductivos que tienen una resistencia constante. Y debe tener una condición variable que sería la representación de la conversión de ese torque eléctrico a torque mecánico para aprovechar el equipo. Y entonces resulta que nosotros en el argot de la ingeniería eléctrica tenemos una prueba, varias pruebas para determinar la condición eléctrica del equipo. Una de esas pruebas se llama prueba de cortocircuito. Se toma la máquina, se pone un cortocircuito, se le aplica una tensión hasta obtener la corriente nominal y por medidores se obtiene el valor de la resistencia, que es este el dato que se obtiene. ¿Ok? Como aquí no tenemos ni el equipo, ni tenemos el grupo de equipos porque no estamos en la planta, ¿ve? Tampoco tenemos medidores, pues obviamente la ingeniería nos permite sacar supuestos. Y ese supuesto está en función del equivalente monofásico. Este equivalente monofásico, esta potencia es la tercera parte de la potencia trifásica balanceada, o sea, de esta columna. No la puedo sacar antes, ¿ven? Es la tercera parte de esa potencia, esto es la tercera parte de esa potencia, representa la potencia que utiliza el grupo de equipos en la fase RN. ¿Ok? Y el supuesto es que la potencia de cortocircuito no debe superar el 10% de la condición de la potencia monofásica equivalente o del modelo monofásico equivalente. Eso es exclusivo para motor. Esa es una prueba exclusiva de motor. Usted nota, por ejemplo, en esta carga, que la potencia de cortocircuito es 0. Porque eso está exclusivamente para motor, no para no motor. ¿Ven? Y entonces el principio aquí es que la P de cortocircuito es igual a la magnitud de la corriente acumulada al cuadrado multiplicado por esa R equivalente. ¿Cuál es la magnitud de la corriente de línea acumulada? Esta misma. ¿Qué fue la que se obtuvo con las expresiones trifásicas de potencia? ¿Ve? Con estas expresiones de potencia trifásica en función de la expresión de raíz de 3 veces tensión fase-fase, corriente de línea, coseno del ángulo de la impedancia. ¿Ve? Y entonces, como tengo ya la suposición del valor del 10% en el caso motor, tengo la potencia, pues lo único que debo hacer es tomar este dato y dividirlo entre el dato este elevado al cuadrado. Y eso me permite obtener una resistencia que representa, en este caso, así como está, el grupo de cargas balanceadas o el conjunto de cargas trifásicas equivalentes de cada tipo de carga, de los 15 tipos de carga. ¿Ven? Y pues obviamente esto es un valor constante. Conocí el valor total de la resistencia y si ya tengo la representación eléctrica
del conjunto de máquinas, si resto el valor real de la impedancia total, le resto el valor de la resistencia, encuentro el dato variable. Y esto que está aquí representa la resistencia eléctrica del eje. O sea que esta resistencia es la que estaría directamente relacionada con la producción, con el producto final que se obtiene. ¿Ve? Obviamente está esta condición que es necesaria porque el equipo tiene que tener una composición eléctrica. Es constante, esto se asumirá constante, esto se asume variable. Y como puede observar, el dato de la reactancia inductiva es el mismo al imaginario que da. ¿Ve? Con este modelo, así como está, pues entonces lo que pretendemos es encontrar el consumo del mes de enero. Un solo consumo, no necesitamos el consumo de todo el año. Vamos a determinar uno. Vamos a hacer un ejercicio donde reforcemos muy bien la base conceptual y pues si usted quiere hacer la réplica de todo, pues no hay problema, ¿vale? Una cosa aquí, esta columna que aparece aquí es una columna que quiere verificar si la información que está aquí coincide. Si los valores que estoy utilizando aquí me dan el mismo factor de potencia con el que comencé el problema, pues quiere decir que lo que hice aquí está bien. Recuerde que el ángulo de la impedancia es tangente a la -1 de la parte imaginaria sobre la suma de los reales. Si a eso le saca el coseno, obtiene esto, el ángulo, el factor de potencia. Y si garantiza que el factor de potencia es el mismo aquí al de la condición inicial, pues quiere decir que estos datos son confiables. ¿Ok? Dato constante. Dato constante de las máquinas motrices. Dato variable de las máquinas motrices. Como se puede dar cuenta, en el caso de las cargas no motor, no hay una variabilidad, no hay una condición variable. Esto es constante, esto siempre va a ser la representación eléctrica de la máquina. ¿Cómo se va a reflejar esto? Por corriente. ¿A qué me refiero? Entonces, con esta información, venimos y montamos algo como lo que está viendo aquí. ¿Ve? Va a haber una variabilidad operativa de las máquinas. Ya le explico cómo se obtiene esta variabilidad. Igual se la voy a proporcionar para el caso del modelo del taller 4. ¿Ok? Va a haber una variabilidad aquí. Y esa variabilidad efectivamente representa la condición operativa de cada grupo de equipos que obviamente deben operar lo más balanceado posible. En promedio, el grupo del equipo 1 operó el 64%. Recuerde que en mi caso, en lo que yo le estoy proponiendo aquí, este equipo es monofásico fase neutro. Para la consideración balanceada quiere decir que los tres equipos operaron al 64% en promedio. Mire que los estoy viendo igual a los tres, porque si no los viera igual a los tres, no pudiera estar pensando en un sistema balanceado. ¿Ok? Mire que aparece el valor constante de la resistencia, mire que aparece el valor constante de la reactancia inductiva, pero mire que aquí hay una afectación, porque si se da cuenta, este dato es 2.4853. Si usted le saca el 64% a 2.4853, seguro que le da 1.5906. Es intencional. ¿Ve? ¿Por qué es intencional? Porque con estos tres valores hallo el ángulo de operación de la impedancia. Y encontrando el ángulo de la operación de la impedancia, encuentro el factor de potencia de operación, o sea, esta columna. Mire que el factor de potencia de la máquina originalmente era 0.8, pero dése cuenta que al operar al 64% tendría un factor de potencia de 0.669. Mire que eso pasa en el caso de las máquinas motrices, porque en el caso de las máquinas no motrices,
pues obviamente se está utilizando, ¿ve?, la misma condición del factor de potencia. ¿Ve? ¿Ok? El mismo factor de potencia. Se modifica la corriente. ¿Ve? Porque mire que en este caso la corriente de operación es 30.176. Es el tercero. Mire la condición de la corriente. Y la condición de la corriente es 46.42. Debo modificarla, ¿sí? Si modifico la condición de la corriente, le saco el 65% al valor base de la corriente. Si le saco el 65% al valor base de la corriente, pues encuentro una corriente de operación que no es la corriente nominal. ¿Bien? Con esa información, yo calculo la potencia activa trifásica. Es decir, raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de operación. Mire que está U7. ¿Ve? La corriente de operación sería coincidente con la corriente nominal solo si estuviéramos hablando de un 100% de condiciones de operación. Pero como no estamos hablando de un 100% de condiciones de operación, esta corriente es variable y representa efectivamente un consumo, una potencia utilizada. Esta sería la potencia utilizada. Entonces esto es raíz de 3 veces tensión de línea, corriente de operación, por el factor de potencia de operación, que es variable en las condiciones de máquinas y es constante en las condiciones de no máquina. Mire. ¿Eh? Los que no es motor, perdón, en las condiciones de motor y no motor. ¿Ok? Obtengo la potencia activa a raíz de 3 veces. Esto es el coseno del ángulo, que es el mismo factor de potencia. ¿Eh? Eso es lo que estoy utilizando. Obtengo la potencia activa. ¿Eh? Puedo obtener la potencia reactiva. ¿Sí? Y entonces, para la estimación del consumo, como el consumo de la energía es la potencia utilizada en el tiempo, debo estimar un tiempo de trabajo de la planta total. En el caso de ustedes, puede coincidir con el tiempo. Es el tiempo de operación de la planta. Es las horas, mes, en los que se utilizan los equipos. Esa cifra de 192 sale de 8 horas de trabajo en el día. La jornada puede ser de 12. Una cosa es la jornada laboral y otra cosa es el tiempo de producción. ¿Eh? Ahí serían 8 horas por 6 días a la semana, 4 semanas, y le da un total de 192 horas. Trabaja de lunes a sábado. Los equipos trabajan de lunes a sábado 8 horas diarias. Hay un régimen operativo. Y en promedio, cada equipo trabaja un porcentaje. Ya le explico cómo se obtiene este porcentaje para darle la información. Pero para el caso, le proporciono esto y le proporciono esto, pero tengo que explicarle qué significa para que usted sepa de dónde salió. Si este es el tiempo total de producción, representaría el 100% de operación de la planta, de los equipos. ¿Ve? 192. Si este trabajó solo el 64%, pues no tiene el sentido, que no es un buen modelo hacerle la estimación del consumo con 192 horas solo sabiendo que operó el 64%. Y entonces esta columna lo único que hace es tomar el valor de 192 y sacarle el 64%. Con ese dato tomo el valor de la potencia activa y lo multiplico por el tiempo y tengo el consumo de cada equipo. La suma del consumo de cada grupo de equipos utilizados con este porcentaje me da lo que pago en factura. En este caso particular, en los casos industriales, doble tarifa, demanda máxima, comparan los dos, el medidor compara los dos datos y cobra de mayor utilización. Si Q fuera mayor que P, estuvieran cobrando kilovoltiamperios reactivos, no kilovatios. En este caso le cobran kilovatios. ¿Ok? Bien. Ese es el cuarto informe. Hasta ahí el cuarto informe. Ahora, ¿de dónde sale esta cifra?
Bien, esa cifra sale de la exageración que hicimos aquí. ¿Por qué esa exageración? Porque, por ejemplo, en este caso son 8 máquinas, son 7 la verdad. La verdad pueden ser 3. Usted va a aprender que puede ser 3, que pueden ser 2, que puede ser 4, porque el número de máquinas en la práctica se define a partir del músculo financiero. Cuando usted está haciendo un diseño, depende del capital que tenga el que va a hacer la planta de producción, el que va a construir la planta de producción. ¿Ve? La ventaja de la academia es que entonces tomamos una cifra, comparamos con la nominal y decimos 7.14. Para afectar la variable producción o para que usted al final de este curso comprenda la afectación de la variable del consumo por la producción, pues se exagera llevándolo a 8, se exagera llevándolo a 9 y por eso aparece aquí un dato de producción nominal del grupo de 9. Y cuando usted toma esta cifra y toma esta cifra, encuentra un límite máximo de operación. Porque académicamente estamos diciendo que usted no puede dejar de operar las 9 máquinas, que eso en la realidad no es cierto. Usted puede operar con las máquinas que quiera. Ya me escuchó decir que no necesita incluso 7, que necesita 3 o 4. ¿Ve? Que depende del músculo financiero del montaje y de otras variables, que es lo que usted va a aprender. Acuérdense que yo no soy experto en producción, pero en este caso, esta cifra se obtiene de dividir estos 5.000 o estos 5.000 entre estos 6.300. La verdad debería ser esta sobre esta. Porque la condición para el aprendizaje es que las 9 máquinas deben operar para mantener el sistema balanceado. Las 9 máquinas deberían operar al mismo régimen, ¿ve? Para mantener el sistema balanceado. ¿Ok? Este es un límite máximo de operación de las máquinas. El porcentaje máximo de cada máquina en producción está dado por aquí. Me lo he escuchado decir que el modelo que vamos a utilizar es una línea recta. Si la afectación en producción se puede estimar de esta forma, pues la proyección en uso también. La representación eléctrica se toma a partir de este máximo. Con este máximo, e intencionalmente aquí se generó un aleatorio para montar el caso. Pero en la práctica esta información se puede recopilar. Usted puede establecer en promedio la condición operativa de sus equipos. Tienen varias alternativas para hacerlo. Económicas, hora hombre. ¿Ve? Costosas, monitorización y medición. Pero si su proceso productivo es crítico, pues usted lo monitorea. Y si lo monitorea, pues aprovecha. ¿Ve? No solo porque requieren la monitorización, sino porque le trae una ventaja competitiva. ¿Ok? ¿Qué se hace aquí? Un aleatorio entre un valor máximo y un valor mínimo. Y el mínimo es del máximo se resta una cifra, la que usted quiera. Quiere que sea el 50%, entonces lo que está diciendo es que la fluctuación de la operación es del 50% entre el máximo y el mínimo. Que en Colombia, en una empresa mediana puede suceder eso, sí, porque recuerde que esta cifra es para el mes. ¿Ve? Esa cifra no es solo para un día o una hora, es para el mes. ¿Ve? Y depende de la demanda de su producto, depende de la comercialización de su producto, depende de una cantidad de variables que va a aprender. Quiere que no sea tan abierta, tan ancha, pues ponga 20% como se puso ahí. ¿Ve? Y eso quiere decir que cada equipo fluctúa entre el 20%. ¿Ve? Y ahí encuentra una variabilidad operativa en un mes. Toma esta cifra, la pega aquí, ¿sí? Pues no, eso no lo va a tener que hacer porque yo le voy a proporcionar la cifra, pero le estoy mostrando cómo le voy a entregar la cifra, ¿no?
Yo le entrego esta cifra. Al entregar esta cifra, usted deberá sacar el modelo de operación. Para sacar el modelo de operación, sabe que esto es constante, sabe que esto es constante, sabe que esto depende de esta columna, sabe que la corriente depende de esta columna y sabe que el factor de potencia depende de estos valores que están aquí. Le doy el dato del tiempo, estima la condición del tiempo, estima la potencia activa, la reactiva y establece el consumo de la una y la otra y ahí terminó el cuarto informe. Con esta suma equivalente y con estos datos para cada equipo. ¿Ok? Ese es el cuarto informe. ¿Qué tiene de diferente con relación al tercero? Perdón. Con relación al tercero es que en el tercero solo le pidieron el modelo de 4 tipos de carga. De 4. ¿Ve? Pero resulta que usted tiene que seguir trabajando. Usted tiene que obtener esta cifra. De las 15. ¿Ve? Y deberá sacar esta información para mirar cuál es la condición variable. Si quiere validar la información, la valida, si no, no. Y con esa información es que usted construye el consumo de un mes. Aprenda a estimar el consumo de un mes. Lo puede hacer para febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, eso es un poco lo que yo hice para montar el caso. Mire, ¿ve? Entonces yo puedo coger esto, control copy, lo pego aquí, lo arrastro, ¿ve? Creo que, ok. Ok, hay que fijarla, ¿sí? Hay que fijarla para poderla arrastrar porque si no la fijo, pues obviamente ella, y hay que fijarla todo. ¿Ve? No lo voy a hacer, pero eso fue lo que se hizo para obtener estos valores. ¿Ve? Así como le puse el de enero, aparece el de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y lo único que hay que hacer es fijar esto. O sea, lo que necesito es poner F4 aquí y F4 aquí. Pero poner F4 ahí y F4 allí, toca ponerlo en todos. ¿Sí? Y una vez tengo eso, corro y monto un caso de todo el mes. Pongo la variabilidad de todo el mes para montar el caso. ¿Ve? En la práctica, como le digo, usted puede estimar, se puede identificar cuál es el porcentaje. ¿Ok? Bien. Eso es lo que deben hacer para el caso cuarto. Eso es lo que voy a enviarlos a hacer a partir de este instante. Voy a enviarlos a sección de sala o a sala. ¿Ok? El viernes retomamos aquí. El tiempo que les voy a dar es tiempo para que avancen y puedan hacer todas las preguntas en relación al informe cuarto. Necesita esa condición. Ya le mostré qué es lo que se necesita. Ya le mostré cómo se construye. Queda el video, le subo el video. ¿Ve? Trabajamos en eso el viernes. Y el resto es para trabajar gestión energética, que es a partir de un caso en el cual se plantea el consumo y la producción y hacemos el desarrollo del resto de cosas. Eso es lo que se propone y ese sería para el último informe, ¿vale? Aquí un comercial antes de enviarlo. Esto que está viendo aquí, pues depende de la corriente de operación, ¿ve? Y depende de la resistencia variable. ¿ve? Y esta es la potencia que está directamente relacionada con la producción. La ventaja de tener ese modelo en detalle así es que yo puedo especular que esta es la potencia activa que está involucrada con la producción. Si le establezco el consumo, que es en función de las horas, de los 40.400 kilovatios hora mes que estoy pagando, 24.000 retornaría por venta de producto. Y estoy asumiendo un lastre de una pérdida en relación con lo que pago por factura.
Si en el centro de costos el pago de la factura de electricidad no representa un porcentaje significativo, esto no representará nada porque la misma producción y la misma planta de producción y la forma, la forma como lo está produciendo lo hace rentable por otros parámetros. Luego esto pasa a un segundo plano, pero si el energético es significativo, es un porcentaje significativo en el centro de costos, pues aquí está perdiendo plata. ¿Ve? Y luego estableceremos cómo se puede determinar a qué ataco primero. ¿Ve? Bien, jóvenes, no sé si hay algún tipo de preguntas antes de enviarlo a sección. Ok. No se quede en sala general, por favor. Lo necesitan sus compañeros y usted necesita a sus compañeros. Coopérense y la cosa funcionará. Bien, creo que ya estamos todos. Listo, jóvenes. No sé si hay algún tipo de pregunta, comentario, algo que necesiten por aclarar antes de dar por finalizada la sesión. Bien, entonces retomamos el viernes. Trabajo en sección de grupos para modelar la condición de el equivalente monofásico, sacar la impedancia variable y poder hacer estimación de la proyección del consumo a partir de las cifras que se le proporcionen, pero un poco más o menos deberían tener claro qué deberíamos hacer. Bien, jóvenes, si no hay más, nos Profe, vemos. perdón. Señora. Lo que vamos a hacer el viernes ya corresponde al informe 4, ¿verdad? Lo que estamos haciendo a partir de hoy corresponde al informe 4. Lo que Ah, expliqué ok. hoy es parte del informe 4. Ahora. Gracias, profe. Ok. Bien, jóvenes. Buen resto de día. Nos vemos entonces.